Buenas compañeros del metal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Nice Galicia. Hoy os traigo un vídeo de una multiherramienta china que me han mandado. Os voy a poner en la descripción del vídeo el enlace a la tienda que me ha mandado esta multiherramienta que estáis viendo aquí, que es la multiherramienta, creo que se llama Flagship. No, por aquí no lo pone en ningún lado, pero según he visto en internet se llama Flagship. Es una multiherramienta que tiene dos marcas, una es Nextool, que sabéis que viene a ser como la empresa de herramientas de la tecnológica Xiaomi, y también ponen aquí un poquito más arriba Huohou, que también es un fabricante de multiherramientas. Creo que Huohou le fabricará la herramienta a Nextool y la comercializarán los dos juntos, ¿no? Bueno, no me lío más, vamos a ver un poquito más a detalle la multiherramienta y luego al final del vídeo ya os comento mis impresiones sobre la herramienta. Bueno, chavales, ya estamos aquí más de cerca para ver lo que es la multiherramienta. Como sabéis, ahora vemos las cosas desde mucho más cerca para que tengáis bien claro cómo es el producto. Vamos a quitar la cajita, la verdad es una cajita sencilla, blanca, con la foto de la multiherramienta, ¿no? Y lo que nos encontramos pues es una bolsita de fieltro con el logo de Huohou. Este tipo de bolsitas están bien para navajas que no pesen mucho, para llevar en el bolsillo, o para si la tenemos dentro del equipo, tenemos cosas delicadas que se puedan rayar, pues la podemos utilizar. Pero bueno, yo siempre prefiero llevar la multiherramienta a la cintura. No sé qué pensáis vosotros, me lo podéis poner debajo en los comentarios donde soléis portar la multiherramienta. Y aquí tenemos la multiherramienta. Os voy a enseñar la hermana pequeña. Esta es la hermana pequeña, de la que ya hicimos un vídeo en su momento, que os está saliendo por aquí. Así que no me ha gustado mucho esta, así que si queréis ver el vídeo también podéis mirarlo y sabéis por qué no me ha gustado mucho. Bueno, el acabado es en acero inoxidable, no es pintada como la otra. Y tiene el efecto de las cachas, es como si fuera granallado, ¿sabéis? Ese chorro de arena que les suelen echar al metal, pues tiene el mismo efecto, ¿no? Un efecto así como si fuera un granulado muy fino, que contrasta con, por ejemplo, el clip, que está pulido, y también el satinado de los tornillos, ¿no? Está chula, el contraste que tiene a mí me gusta. Bueno, y vamos a ver lo que es la hoja. Mirad, la hoja es típica de pie de cordero. Es una hoja de pie de cordero, una hoja que no tiene mucha punta, que no tiene esa sensación de ser tan agresiva y que es muy de una navaja de trabajo, de campo, ¿no? Viene muy bien afilada, y lo que tiene es que no tiene seguro. Creo que en el mercado en China no están permitidos los seguros, entonces yo creo que esta herramienta, como también está enfocada mucho al mercado chino, no lo tiene. Al igual que hay muchos países europeos que tampoco lo permiten, igual que el One Hand, por ejemplo, en Inglaterra, en UK, no está permitido. Pero tiene una pletina aquí y tiene un mecanizado, no sé si lo estáis viendo, que creo que si se corta, la desmontamos y se corta y se fuerza un poquito esta pletina, podría actuar como de seguro, ¿no veis? Tenéis ahí, no sé lo potente que será, pero se podría hacer con un poco de maña. Ya veis, una hoja muy sencilla, que no tiene seguro, que las demás herramientas solo tiene la sierra, el seguro, entonces nos puede dar una falsa confianza y bueno, puede provocar accidentes, pero bueno, con cuidado. Y luego la sierra sí que tiene un seguro liner lock, como estáis viendo, y una bola de retención incluso. Yo creo que la bola de retención, bueno, nunca está mal, pero bueno, con lo apretado que está esto no creo que se largara. El seguro no es que funcione, no hace el clack ese típico del liner lock, creo que está un poquito mal ajustado.
Y nada, en cuanto a la sierra, probé la de su hermana pequeña y la verdad es que no iba muy bien. Y esta tampoco tiene pinta. No sé por qué las sierras de las multiherramientas chinas, solo hay una o dos que yo he probado, que sí que van bien, pero por norma general no les veo que sean, por ejemplo, como las del Victorinox o como las de las Lederman, ¿no? Aquí tenéis el clip, si lo queréis llevar en el bolsillo, incluso en el cinturón o incluso en el equipo por fuera, como vosotros veáis. Y aquí tenemos una serie de herramientas, a ver si las doy quitado porque no tengo muchas uñas. Vamos a quitar las tres. Y esto es un abrebotellas, como estáis viendo, el primero con un destornillador plano, muy típico de Victorinox, ¿no? O muy típico de las multiherramientas. Esta es una herramienta que llevan casi todos. Y aquí tenéis el abrelatas. El abrelatas que no tiene filo ni tiene nada, es romo. Y además está en una posición ahí en el medio que para mí esto no tiene utilidad ninguna. Excusaban de haber puesto esta herramienta aquí o podían haberla puesto aquí donde está esta. Creo que le sacarían más rendimiento. Habría que probarlo. Igual tengo preparado un vídeo donde quería prepararlos o enseñaros los abrelatas de muchas multiherramientas, que hay algunas que son inútiles y o si son buenas están en la posición que no deben de estar. Y esta es una candidata bastante grande a ese vídeo, porque estoy viendo que es muy útil. No sé si habéis probado o tenéis esta multiherramienta, me podéis comentar si es útil o no es útil. Y aquí tiene en la punta esta muesca, que no tengo yo tampoco mucha idea para qué es, me imagino que será que será un uñero para... Sí, es un uñero. Estaba hablando yo de más, es un uñero para extraer la herramienta así. Y luego tenemos la última herramienta. La última herramienta es un cortacinturones con un Phillips que tiene para varias medidas. Por lo que veo, el mecanizado que tiene y la forma que tiene servirá para varias medidas. Y aquí tenéis el cortacinturones, que parece que el filo es bastante bueno, ¿no? Que nunca está de más un cortacinturones. Y la otra herramienta que tiene fuera son unas tijeras que a mí personalmente me gustan mucho si están bien construidas. Este tipo de tijeras que yo las empecé a ver, hay empresas europeas que también tenían este sistema, incluso alguna española, pero bueno, no así de esta manera. Si están bien hechas son tijeras muy grandes, mirar el tamaño de la tijera, y son muchísimo más útiles que, por ejemplo, las pequeñitas que vienen en las Victorinox, y a mí no me desagradan para nada estas tijeras. Eh, Concretamente esta es bastante cómoda, pero tiene un detallito, mirar. Hace tope aquí, está mal ajustada, ¿eh? Y mirar en la punta, hay que apretar un poquito más para que cierre, ¿no? Lo que toca es precisamente aquí, en esta herramienta, pero bueno, al tener este corte, ser el muelle, pues la verdad es que no es un handicap, ¿no? Pero ya veis que está mal ajustada, tiene tornillo Torx, con lo que nos permitiría también, si se nos aflojara, apretarla, y nada. Y ahora vamos a ver lo que es la herramienta principal de este tipo de herramientas, que aquí es donde está el kit de la cuestión. Mirar, es una herramienta con muelle, como le gusta a mi compañero Iván. Para mí, para trabajos repetitivos, igual sí, pero bueno, yo tampoco soy muy fan de los muelles en las multiherramientas. Prefiero agarrarla de esta manera y hacer yo el movimiento. Y esta sí que no me lo permite hacer esas cosas, ¿no? Pero bueno. No está mal, ¿eh? De que lleve muelle tampoco está mal. Y ahora os quería enseñar una cosa, a ver si enfoca bien. Veis que está desalineada las puntas. A ver, no es que sea nada grave, pero sí que quiere decir de los ajustes que tiene esta multiherramienta. Pero no está desajustada porque esté desajustado en sí el alicate, porque si cogemos y hacemos así, ¿veis? El alicate se vuelve a alinear. Bueno, más o menos alineado. Lo que pasa es que ahora está un poquito forzado. Lo que está mal ajustado es el cortaalambres. El cortaalambres creo que está mal mecanizado lo que es el hueco de la cuchilla
y lo que hace es chocar. Si lo agarramos de esta manera, ¿veis? Si lo agarramos de esta manera, choca. Es como si fuera, no es, los cortes, el biselado, a ver si lo podemos ver, se quedan enfrentados uno con el otro. En teoría es un alicate de cruce, lo que hace corta a través de las cuchillas que se cruzan, ¿no? Pero como veis no consigue cerrar y si le apretamos un poquito más, esto lo que va a acabar es jodiendo. Ya veis, aquí no sé si se apreciará. Ahí lo que va a acabar es jodiendo la cuchilla y la va a dejar inservible y cada vez será más difícil pues cerrar lo que es el alicate. Entonces, para la herramienta principal que tiene, que sea la que tenga el desajuste y que esto a la larga dé problemas, quiere decir mucho de esta marca, de esta multiherramienta. Ya no me gustó su hermana pequeña por unas razones. De hecho, aquí ya hay perdida una herramienta. El hueco este que tiene aquí, venía un ferrocerio y como estaba muy flojo, al final lo perdí. La vende muy bien publicitariamente la vende muy bien esta multiherramienta, pero no es santo de mi devoción, ¿eh? Ya os lo digo, es una herramienta que es muy económica, pero tiene fallitos que a la larga van a hacer que la herramienta, a ver, puedes quitársela y puedes modificar ahí, ¿sabes? Lo que te permite es modificar el mecanizado de la cuchilla, pero bueno, pero no tendrías por qué hacerlo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver mis conclusiones y ya os cuento qué me ha parecido esta herramienta. Bueno, chavales, ya habéis visto un poquito la revisión, ya la habéis visto un poquito más a detalle, habéis visto los fallos que tiene y ahora os voy a dar mis impresiones. En línea general, para el precio que tiene, no está mal. Pero claro, ¿qué tenemos? Y siempre os cuento con las multiherramientas chinas. Que los controles de calidad igual no son tan exhaustivos como los que tiene Victorinox o con los que tiene Lederman. Este tipo de fallo yo no me he encontrado nunca en una Lederman porque el control de calidad hace que estas cosas no pasen. A mí me parece un fallo grave de no solo no, a ver, no de fabricación, porque siempre siempre en la fabricación se te puede fallar algún mecanizado o simplemente la máquina está mal ajustada, mil cosas, ¿no? Pero bueno, lo que no puede fallar es el control de calidad, pero bueno, también es comprensible por el precio que tiene. Pero bueno, yo no sé si a vosotros, si tenéis esta multiherramienta, si os falla, si tiene este fallo o tiene otros fallos, me lo podéis poner en la descripción del vídeo también. Yo creo que es un fallo gordo. Yo creo que ya me ha decepcionado su hermana pequeña y esta grande también me ha decepcionado mucho. Lo que puedo hacer es quitarle el cortalambres, pero bueno, o modificarlo, rebajarle un poquito hasta que ajuste bien. Pero bueno, no tendría por qué hacerlo. Me parece que las herramientas están bastante bien. La tijera esta, ya os dije, pese a que no está tampoco muy bien ajustada, a mí me gusta mucho este tipo de tijeras porque son grandes y te dan un abanico más grande que las pequeñas, ¿no? En líneas generales está bien. Si tenéis la suerte de que os venga bien, como he visto algunos vídeos por ahí por YouTube, concretamente de mi compañero Iván, que sí que le va bien, pues tendréis una herramienta en relación calidad-precio buena. Quizás es un poco pesada, el detalle del clip viene muy bien para tenerla en el bolsillo, no tiene funda. Su hermana pequeña sí que viene con una funda, no sé por qué no viene esta, viene con la bolsita del fieltro. Y nada, en líneas generales parece una bastante robusta, pero como su hermana pequeña la iré probando a lo largo del tiempo y como os digo siempre, esto es mi opinión simplemente, es la opinión que tengo yo de esta herramienta, las primeras impresiones, pero como siempre os digo, buscar otros vídeos, podéis ir al vídeo de mi compañero Iván y mirar la multiherramienta que le ha parecido a él, o si no es de mi compañero Iván, también tenéis más vídeos por la red, ir a esos vídeos, también tener un poquito mi opinión o mis imágenes del vídeo también en cuenta y de ahí sacáis si vosotros os merece la pena esta herramienta o no. Bueno,
Eso es todo. Acordaros de suscribiros, darle a like, todo lo típico ese de que se dice, ¿no? Y nos vemos en otro vídeo y hasta luego.